Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Esa mañana empezó igual que todas las otras. Me levanté a las 6, como siempre. Calenté agua, preparé mi café, abrí la ventana del comedor para ver el jardín. Las plantas estaban bien. El naranjo pequeño que planté hace 12 años ya tenía frutos otra vez. Me quedé unos minutos mirándolo, con la taza entre las manos, sin pensar en nada en particular. Me llamo Elena Vargas. Tengo 68 años. Viví toda mi vida en esta ciudad, en esta misma colonia, en esta misma casa que construimos mi esposo Roberto y yo cuando éramos jóvenes, y no teníamos casi nada. Él murió hace 7 años. Yo seguí. No digo eso con tristeza. Lo digo como un hecho. Esa mañana no había señales de que algo fuera diferente. El cartero pasó a las 8. El vecino de enfrente, don Aurelio, salió a barrer su banqueta como cada martes. Yo regué las plantas, ordené la cocina, doblé la ropa que había lavado el día anterior. Fue cuando estaba guardando las sábanas cuando sonó el teléfono. Era mi hijo Rodrigo. Eso no era raro. Rodrigo me llamaba casi todos los martes, pero algo en el tono de su voz, desde el primer segundo, me dijo que esta llamada era distinta. «Mamá», dijo, «¿cómo estás?» «Bien», respondí. «¿Y tú?» Silencio. Uno de esos silencios que duran demasiado. «Bien también. Oye, te llamo porque Valeria y yo queríamos comentarte algo». Valeria, su esposa. Llevaban 4 años casados. «Dime», dije. «No es nada urgente, pero nos gustaría verte pronto. ¿Podemos ir el sábado?» «Claro», respondí. «Aquí los espero». Colgué y me quedé un momento con la mano sobre el teléfono. No sé explicar bien qué sentí. No fue miedo. Tampoco fue presentimiento. Fue algo más parecido a un reconocimiento. Como cuando reconoces una canción que no has escuchado en mucho tiempo. Antes de que las palabras lleguen, guardé las sábanas. Seguí con mi día. Pero esa noche, antes de dormir, pensé en el tono de Rodrigo, en ese silencio, en cómo había dicho el nombre de su esposa antes de decir qué quería. Y pensé, esto tiene que ver con ella. Déjame contarte quién es Rodrigo. Mi hijo tiene 42 años. Es ingeniero. Trabajó durante 15 años en la misma empresa, subiendo poco a poco, con mucho esfuerzo. Es un hombre bueno. No lo digo porque sea mi hijo. Lo digo porque lo he visto actuar en situaciones difíciles, y siempre ha elegido bien. De niño era callado, observador. Le gustaba construir cosas con sus manos, armar maquetas, resolver problemas. A Roberto le encantaba eso de él. Decía que Rodrigo tenía paciencia de relojero. Cuando creció siguió siendo así, ordenado, confiable. El tipo de persona que llega a tiempo, que cumple lo que promete, que no dramatiza. Durante muchos años fuimos muy cercanos. Después de que Roberto murió, Rodrigo venía a verme cada semana. A veces no hablábamos de nada importante. Simplemente estábamos aquí, en este comedor, tomando café. Eso era suficiente. Conoció a Valeria hace 6 años. Me la presentó a los pocos meses de empezar a salir con ella. La primera vez que la vi pensé, es muy bonita, y es inteligente. Eso se notó desde el principio. Habla bien, sabe escuchar, hace las preguntas correctas. Cuando te habla, sientes que eres la persona más importante del cuarto. Eso debería haberme dado más información de la que me dio. Me caía bien. Me parecía una buena persona. Rodrigo era feliz. ¿Qué más podía pedir? Se casaron 2 años después. La boda fue sencilla, tal como ellos querían. Yo los acompañé con gusto. El primer año fue bien. Venían a comer los domingos. Llamaban con frecuencia. Valeria me traía cosas a veces, una fruta, un postre que había preparado, pequeños detalles que yo agradecía. Pero hay algo que entendí con los años. Los pequeños detalles son fáciles de mantener cuando todavía no tienes lo que quieres. Cuando ya lo tienes, los detalles desaparecen. El sábado llegaron a mediodía. Valeria traía el pelo recogido, ropa elegante pero sin exagerar. Siempre sabe cómo verse bien sin que parezca que está tratando. Rodrigo venía detrás de ella, con una bolsa de pan dulce que sé que él escogió porque a mí me gusta, no porque a él se le ocurriera solo. Los abracé, los hice pasar. Había preparado arroz, pollo, ensalada.
Comimos sin apuros. Hablamos de cosas normales. El trabajo de Rodrigo, un viaje que estaban planeando, el calor que había hecho esa semana. Valeria preguntó por mis plantas. Dijo que el naranjo se veía precioso. Yo la observaba. No con desconfianza. Con atención. Hay una diferencia. Fue después del café cuando Rodrigo dijo lo que había venido a decir. Mamá, queríamos hablarte de algo que hemos estado pensando mucho. Los escucho, dije. Valeria puso las manos sobre la mesa. Un gesto de apertura, de honestidad. Bien estudiado, aunque probablemente ella ni siquiera lo notaba. Hemos estado pensando, dijo Rodrigo, que sería bueno reorganizar algunas cosas. De la familia me refiero. ¿Cómo tomamos decisiones juntos? ¿Qué tipo de decisiones? Pregunté. Pues, las de la familia, las importantes. Por ejemplo, lo de la casa de tu mamá todavía está sin resolver, ¿verdad? Y hay otras cosas que podrían organizarse mejor si todos estuviéramos más coordinados. La casa de mi mamá. Mi madre murió hace 3 años. Dejó una propiedad pequeña, una casita en las afueras que pertenece a sus 3 hijos. Mi hermano mayor Gustavo, mi hermana Leticia y yo. Nunca habíamos hecho nada definitivo con ella, porque los 3 estábamos de acuerdo en esperar. ¿Cómo sabía Valeria de ese asunto? No lo pregunté. Tomé un sorbo de café. ¿Y cuál sería esa coordinación? Dije. Valeria sonrió. Una sonrisa tranquila, de alguien que ya sabe lo que va a decir. Pensamos que sería útil tener reuniones familiares más frecuentes, donde todos puedan hablar, expresar sus opiniones, y alguien que lleve el hilo, que tome notas, que se encargue de que las cosas avancen. ¿Y quién sería ese alguien? Pregunté. Yo podría ayudar con eso, dijo ella. Rodrigo sabe que soy muy organizada, y no tengo ningún interés personal, así que podría ser objetiva. Rodrigo asintió. Lo miré. Busqué en su cara algo que me dijera qué estaba pensando realmente, pero solo vi a alguien que creía genuinamente que esto era una buena idea. Déjame pensarlo, dije. No dije sí, no dije no. Dije, déjame pensarlo. Valeria asintió como si eso fuera una respuesta satisfactoria, como si ya supiera que sí. Esa tarde, cuando se fueron, me quedé sentada en el jardín hasta que oscureció. Estuve pensando en lo que acababa de pasar, no en lo que se dijo, en lo que no se dijo, en cómo llegó esa propuesta, en quién la inició, en por qué ahora, y en algo más. ¿Cuándo fue la última vez que Rodrigo tomó una decisión así sin que Valeria estuviera presente? No lo recordé. No pude. Quiero ser justa con Valeria porque la justicia importa más que el rencor. No era una mala persona en el sentido simple de la palabra. No le hacía daño a la gente por crueldad. No mentía por placer. Lo que hacía era más complicado que eso, y por eso tardé tiempo en entenderlo. Valeria organizaba el mundo a su alrededor. Era como un instinto. Necesitaba saber qué pasaba en cada espacio que habitaba, quién tomaba las decisiones, cómo fluía la información. Y cuando encontraba un espacio donde ella no tenía ese control, empezaba, con mucha paciencia y mucha inteligencia, a ocuparlo. No lo hacía con maldad. Creo que ni siquiera era completamente consciente de ello. Era simplemente su manera de existir. El problema era que mi familia era un espacio que yo había construido durante 40 años. Y ese espacio tenía sus propias reglas, su propia historia, su propio orden. Y ahora, ella quería reorganizarlo. Llamé a mi hermana Leticia esa misma noche. Leticia tiene 64 años. Es profesora retirada. Vive a 20 minutos de aquí. Nos conocemos bien, como solo se conocen las personas que crecieron en la misma casa. Leticia, dije, ¿ha hablado contigo Valeria últimamente? Silencio breve. Sí, dijo. Me llamó la semana pasada. ¿Por qué? ¿De qué hablaron? Pues, de la casita de mamá. Me preguntó si ya habíamos decidido qué hacer con ella. Le dije que no. Me preguntó si yo creía que tú querías venderla o rentarla. Le dije que no lo sabía. ¿Y ella qué dijo? Que sería bueno que nos reuniéramos todos para ponernos de acuerdo, que a veces esas cosas se dejan pasar demasiado tiempo y se complican. Guardé silencio un momento. ¿Y qué te pareció eso? Pregunté. Pues, razonable, dijo Leticia, con una ligera duda en la voz. ¿Hay algún problema? No, dije. Solo quería saber. Colgué.
Valeria había llamado a Leticia antes de venir a verme a mí. Había hecho preguntas. Había recopilado información. Había preparado el terreno. Para una persona que solo quería ayudar a coordinar, eso era mucho trabajo previo. Esa noche escribí en un cuaderno. Tengo la costumbre de anotar cosas cuando quiero entenderlas mejor. No es un diario exactamente. Es más como un mapa. Una manera de ver las cosas desde afuera. Escribí: ¿qué quiere Valeria? Debajo escribí: información. Control sobre las decisiones familiares. Acceso a lo que pertenece a esta familia. Y luego escribí: ¿por qué ahora? Eso todavía no lo sabía. Las semanas siguientes pasaron con calma. Rodrigo me llamó como de costumbre. Hablamos de cosas normales. Él no volvió a mencionar la propuesta de Valeria. Yo tampoco. Pero empecé a notar otras cosas. Por ejemplo, mi hermano Gustavo, que vive en otra ciudad y con quien hablo una vez al mes, me llamó un jueves para decirme que Valeria le había escrito por mensaje, que era muy amable, que le había preguntado por su familia, por su trabajo, que le había dicho que Rodrigo y ella querían conocerlo mejor. Gustavo tiene 67 años, es reservado, no le gusta mucho el teléfono. Que Valeria lo hubiera contactado directamente, sin pasar por mí ni por Rodrigo, era inusual. ¿Qué le respondiste? Le pregunté. Qué bien, que cualquier día que vengan por acá son bienvenidos. ¿Te preguntó algo sobre la familia? ¿Sobre la casita? No directamente, pero sí mencionó que le parecía importante que las familias se mantuvieran unidas en los temas prácticos. Algo así dijo. Colgué y me quedé pensando. Valeria estaba construyendo algo. No sabía todavía exactamente qué, pero estaba colocando piezas. Una persona que solo quiere ayudar no necesita hacer tanto trabajo previo. Una persona que quiere posicionarse, sí. Un domingo vinieron a comer mis dos hijos. Bueno, mi hijo Rodrigo y mi sobrina Claudia, que es hija de Leticia, y que desde chica ha sido como una hija para mí también. Leticia no pudo venir ese día. Valeria sí vino. Claudia tiene 38 años. Es contadora. Directa, a veces demasiado, pero honesta hasta los huesos. Siempre me ha caído bien esa terquedad suya. Durante la comida, Valeria fue encantadora como siempre. Preguntó por el trabajo de Claudia, por su novio, por un proyecto que Claudia había mencionado en una reunión anterior. Y en algún momento, de manera muy natural, dijo: Claudia, ¿y tú qué opinas de lo de la casita de la abuela Josefa? Claudia me miró a mí. ¿Qué casita? Preguntó. La propiedad de mamá, expliqué. Todavía no hemos decidido nada. Ah, dijo Claudia. No sé. Eso es cosa de los hijos de la abuela, ¿no? Claro, dijo Valeria. Pero tú eres parte de la familia. Tu opinión cuenta. Fue una frase muy simple, dicha con mucha amabilidad, pero lo que hizo fue incluir a Claudia en un asunto que no le correspondía directamente, hacerla sentir que su opinión era relevante, y al mismo tiempo implicar que en mi familia se tomaban decisiones sin consultar a todos. Claudia no lo notó. Era una trampa demasiado sutil para notarla en el momento. Yo sí lo noté. Seguí comiendo. No dije nada. Después, cuando Rodrigo y Valeria se fueron y Claudia y yo quedamos solas lavando los platos, Claudia me dijo: Oye, tía, Valeria es muy simpática, ¿verdad? Sí, dije, aunque a veces habla mucho de la familia, de organizar cosas. No sé, ¿eso te molesta a ti? Sonreí. ¿A ti te molesta? Le pregunté. Claudia frunció el ceño. No sé, hay algo que no termino de entender bien, pero no sé qué es. Cuando lo sepas, dije, me cuentas. Claudia me miró y se rió un poco, aunque no del todo segura de qué era lo gracioso. Roberto y yo construimos esta casa cuando teníamos 32 años. No teníamos mucho. Roberto trabajaba en una constructora y yo daba clases de mecanografía en un instituto. Ahorramos durante 4 años. Compramos el terreno. Diseñamos la casa nosotros mismos, con ayuda de un amigo arquitecto que nos cobró muy poco porque era amigo de verdad. Tardamos 2 años en terminarla. Roberto ponía ladrillos los fines de semana. Yo pintaba paredes. Rodrigo tenía 4 años cuando nos mudamos. Lo recuerdo corriendo por los cuartos vacíos, gritando porque el eco le parecía divertidísimo. Esta casa no vale millones, pero tiene algo que no tiene precio. Cada rincón de ella tiene historia. La cocina la rediseñamos cuando Rodrigo cumplió 15 años porque ya éramos más,
y necesitábamos más espacio. El jardín lo fui haciendo yo sola después de que Roberto murió, porque necesitaba tener las manos ocupadas. Cada planta que está ahí, la sembré yo. No soy sentimental de manera exagerada, pero cuando pienso en esta casa, pienso en todo lo que costó, y ese pensamiento no me da tristeza, me da claridad. El cambio en Rodrigo fue lento, tan lento que durante mucho tiempo no lo reconocí como cambio. Primero fueron las visitas. Empezaron a espaciarse. Antes venía solo a veces, un martes por la tarde, a tomar café. Eso fue desapareciendo. Cuando venía, siempre venía con Valeria. No es malo que un hombre venga con su esposa. No lo estoy criticando por eso, pero hay una diferencia entre venir con tu esposa porque quieres que ella comparta ese espacio y venir con tu esposa porque ya no sabes bien cómo estar en ese espacio sin ella. Después fueron las conversaciones. Antes, Rodrigo y yo hablábamos de cualquier cosa, de su trabajo, de la ciudad, de recuerdos de cuando era chico, de Roberto. Esas conversaciones eran nuestras. Ahora, cuando llamaba, hablábamos de cosas más generales, y cada vez que yo decía algo personal, algo que venía de adentro, él respondía con algo correcto pero un poco distante, como si estuviera hablando desde detrás de un vidrio. No lo culpo. Eso también me costó tiempo entenderlo. Las personas que son buenas y que aman a alguien, a veces no se dan cuenta de que ese alguien las está cambiando poco a poco. No porque lo hagan de mala fe, sino porque es cómodo ceder, porque la otra persona tiene respuestas para todo, porque es más fácil no discutir. Rodrigo siempre había sido una persona que evitaba el conflicto. Con Valeria, evitar el conflicto significaba ir adoptando su manera de ver las cosas. No pasó de un día para otro. Pasó en 4 años, milímetro a milímetro. En octubre hubo una reunión familiar. No fue en mi casa. Fue en casa de mi hermano Gustavo, que había venido a la ciudad por unos días. Estaban Gustavo, Leticia, yo, Rodrigo y Valeria. Y la esposa de Gustavo, Marta, que es una mujer tranquila que habla poco pero escucha mucho. La excusa fue celebrar el cumpleaños de Gustavo. Pero todos sabíamos que en algún momento se iba a hablar de la casita de mamá. Lo que no esperaba era cómo iba a suceder. Valeria llegó con una carpeta. Dentro había hojas impresas con información sobre el valor actual de propiedades similares en esa zona, opciones de renta versus venta, ventajas y desventajas de cada cosa. No lo presentó como una propuesta. Lo presentó como material de apoyo, información útil por si querían consultarla. Gustavo la miró con curiosidad. «¿Cómo conseguiste esto?», le preguntó. «Tengo una amiga que trabaja en bienes raíces», dijo Valeria. «Le pedí que me orientara un poco. Espero no haberme excedido». No», dijo Gustavo. «Está muy bien». Lo dijo con genuina apreciación. Gustavo es de los que valoran la eficiencia. Leticia también asintió. Yo tomé una de las hojas y la leí. La información era real, correcta, bien presentada. No había nada falso ahí. Pero lo que Valeria había hecho era convertirse en la persona que traía la información. Y quien trae la información en una reunión es, automáticamente, quien la dirige. «¿Qué opinas tú, Elena?», me preguntó Valeria, directamente. Me miró con esa sonrisa abierta, invitadora. «Creo que antes de tomar cualquier decisión, los 3 hermanos deberíamos hablar a solas», dije. «Es nuestra decisión, y probablemente la tomemos mejor sin documentos encima de la mesa». Silencio breve. Gustavo frunció levemente el ceño, no con enojo, sino con la expresión de quien considera algo. «Tienes razón», dijo finalmente. «Podemos hablar los 3 esta semana». Valeria asintió sin perder la sonrisa. «Por supuesto», dijo. «Solo quería ayudar». «Y apreciamos la información», dije. «Gracias, Valeria». No hubo confrontación. No hubo tensión obvia. Pero algo quedó claro. Ese espacio no era de ella. Esa noche, en el coche de regreso, Rodrigo me llamó. «Mamá», dijo. «¿Está todo bien? Sentí que estabas un poco distante esta noche». «Estaba bien», dije. «Fue una buena noche». Valeria se preocupó. Pensó que quizás la ofendiste sin querer. Me quedé un momento en silencio. «¿Cómo la ofendí?», pregunté con genuina curiosidad. «Pues, lo de que querían hablar solos los 3 hermanos. Ella solo quería ayudar». «Lo sé», dije, y se lo agradecí. «Sí, pero...». «Rodrigo»,
dije suavemente. El asunto de la casita de tu abuela es un asunto de sus hijos. Eso no tiene nada que ver con Valeria. Ella puede opinar si quiere, pero las decisiones las tomamos nosotros. ¿Eso tiene sentido? Silencio. Sí, dijo. Tiene sentido. Bien. Buenas noches, hijo. Colgué. Y me quedé pensando en algo. Rodrigo no me había llamado para entender. Me llamó para decirme que Valeria se había sentido ofendida. Eso significaba que antes de llamarme, habían hablado los dos, que ella le había dicho cómo interpretar lo que yo había hecho. No era agresión, era redacción. Ella estaba reescribiendo lo que ocurría. Llamé a mi amiga Carmen unos días después. Carmen y yo nos conocemos desde que teníamos 20 y tantos años. Vivió durante 30 años en el edificio de enfrente. Hace 5 se mudó a otra colonia. Pero seguimos hablando cada semana. Es de esas amistades que no necesitan mantenimiento constante porque son sólidas de por sí. Le conté lo que estaba pasando. No todo, pero lo suficiente. Carmen escuchó en silencio, como siempre. ¿Y tú qué vas a hacer?, me preguntó cuando terminé. Observar, dije. Esperar. ¿Y si mientras esperas hace algo que no puedas deshacer? Por eso estoy observando, dije, para saber exactamente qué puede hacer y qué no. Carmen guardó silencio un momento. Elena, dijo, ¿tienes todo en orden? Lo tuyo, me refiero. Lo legal. La pregunta me detuvo. No porque no lo hubiera pensado, sino porque era la pregunta correcta, y me la estaba haciendo alguien en quien confío. Más o menos, dije. Pues empieza por eso, dijo Carmen. Todo lo demás puede esperar. Eso no. Tenía razón. Al día siguiente llamé a mi notario. Su nombre es el licenciado Herrera. Llevo 22 años trabajando con él. Me conoce. Conoció a Roberto. Conoce esta casa. Le pedí una cita. Fui a verlo esa misma semana. Le expliqué la situación en términos generales. No con detalle. No como si fuera una emergencia. Como lo que era. Una persona mayor que quiere tener sus asuntos en orden. Quiero revisar mi testamento, le dije. Y quiero entender bien qué pasa con esta casa en distintos escenarios. El licenciado Herrera tomó notas. Hizo preguntas. Me explicó cosas que yo no sabía con detalle. Salí de ahí con más claridad. No con alivio. Con claridad. Son cosas distintas. El alivio es emocional. La claridad es estratégica. Desde ese día empecé a llevar un registro. No de los grandes eventos, sino de los pequeños. Las conversaciones con Rodrigo. Lo que decía Valeria en cada reunión. Los mensajes que mandaba a Leticia o a Gustavo. Las decisiones que intentaba influir. Los temas que mencionaba y los que evitaba. No con paranoia. Con atención. Hay una diferencia. La Navidad de ese año fue reveladora. La celebramos en casa de Leticia. Estábamos todos. Gustavo y Marta, Leticia, Claudia, Rodrigo y Valeria, yo y algunos hijos y nietos de Leticia que vinieron de otro estado. Durante la cena, Valeria estuvo encantadora. Jugó con los niños. Ayudó en la cocina. Hizo reír a Gustavo con una historia de su trabajo. Todo el mundo la miraba con simpatía. Y en algún momento de la noche, cuando los niños ya estaban dormidos y los adultos estábamos sentados con una copa, Valeria sacó a colación un tema de manera muy casual. ¿Han pensado en lo que van a hacer para los cumpleaños este año?, preguntó. El de Elena cae en febrero, ¿verdad? Sí, dijo Leticia. Sería bonito hacer algo todos juntos, dijo Valeria. Quizás organizar algo. Yo puedo ayudar a coordinar si quieren. Nadie dijo nada en contra. Todos asintieron. Era una oferta amable. Pero lo que acaba de pasar era esto. Valeria acababa de ofrecerse a organizar mi cumpleaños, sin preguntarme a mí, sin considerar que quizás yo prefería algo distinto. Simplemente lo ofreció como si fuera natural, como si ya fuera su papel. Y todos lo aceptaron como si lo fuera. Miré a Rodrigo. Él me miraba con una sonrisa. ¿Qué dices, mamá?, preguntó. Que muchas gracias, dije. Pero para mi cumpleaños prefiero algo pequeño, los de siempre. Claro, dijo Valeria, sin cambiar la sonrisa. Lo que tú quieras. Pero algo en esa sonrisa me dijo que la conversación no había terminado ahí, que simplemente se había pospuesto. Enero llegó frío. Rodrigo pasó por aquí una tarde, solo. Fue la primera vez en mucho tiempo que vino sin Valeria. Lo noté en cuanto entró.
Estaba un poco tenso. Se sentó en la silla de siempre, la que quedaba frente a la ventana del jardín, y estuvo un rato mirando hacia afuera sin decir nada. Le serví café. Me senté frente a él. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Bien», dijo. Pausa. «¿Cansado? ¿Del trabajo?». «Del trabajo también». Lo miré. «¿Qué pasa, Rodrigo?». Tardó en responder. Se giró el vaso de café entre las manos. «Nada grave», dijo. «Es que a veces siento que hay demasiadas cosas que coordinar, demasiadas cosas que tener en mente». «¿Cómo qué?». «No sé. La familia, los planes, lo de la casita todavía sin resolver. Valeria tiene muchas ideas y a veces es difícil seguirle el ritmo». No dije nada. Solo lo escuché. «¿Ella sabe que estás aquí?», le pregunté después de un momento. Una pausa pequeña, breve, pero perceptible. Le dije que venía a verte. Eso no era exactamente lo mismo que un sí, pero tampoco era un no. «Rodrigo», dije, «¿estás bien con ella?». Me miró. «Sí», dijo. «Claro, la quiero, solo que a veces necesito espacio para pensar». Asentí. «Este siempre ha sido un buen lugar para pensar», dije. Se rió un poco. Una risa pequeña, real. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera, el naranjo estaba lleno de fruta. «¿Recuerdas cuando tenías 12 años y te trepabas a ese naranjo?», le dije. «Me caí 2 veces», dijo. «3». Se rió de nuevo. «Esta vez más. Papá decía que me iba a romper algo», dijo. «Pero nunca te rompiste nada». «No». Otro silencio. Este más tranquilo. «Mamá», dijo después, «¿tú estás bien? ¿Con todo lo que está pasando?». «Estoy bien», dije. «Y siempre que quieras venir a pensar, aquí está tu silla». Me miró con algo en la cara que no supe nombrar exactamente. Algo entre gratitud y algo más complicado. «Gracias», dijo. Se fue 1 hora después. Valeria lo llamó 2 veces mientras estuvo aquí. Él contestó la segunda. En febrero decidí hacer algo que llevaba tiempo pensando. Llamé a mi hermano Gustavo y a mi hermana Leticia, y les propuse que nos reuniéramos los 3 solos, sin cónyuges, sin sobrinos, sin nadie más, como cuando éramos chicos y teníamos que ponernos de acuerdo en algo. Aceptaron. Gustavo vino desde su ciudad. Nos reunimos en casa de Leticia un sábado por la mañana. Les conté lo que había notado. No de manera dramática, de manera práctica. Los hechos, las llamadas previas de Valeria, las reuniones donde se posicionaba como coordinadora, las propuestas de organizar decisiones familiares, la carpeta con información de bienes raíces. Gustavo escuchó con el ceño fruncido. Leticia escuchó con las manos juntas sobre la mesa. «¿Y qué crees que quiere?», preguntó Gustavo. «No lo sé todavía con exactitud», dije. «Pero está construyendo algo. Quiere ser parte de las decisiones de esta familia. Y para eso necesita información, y necesita que todos crean que su papel es natural». «A mí me parecía solo que quería ayudar», dijo Leticia. «Puede que ella misma crea eso», dije. «Eso no cambia lo que está haciendo». Silencio. «¿Y Rodrigo?», preguntó Gustavo. «Rodrigo no lo está viendo», dije. «No todavía». Gustavo se levantó, caminó hacia la ventana, se quedó mirando afuera un momento. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó. «Lo que ya íbamos a hacer», dije. «Tomar nuestras decisiones entre nosotros, sin intermediarios, sin prisa, y sin darle a nadie información que no le corresponde». Leticia asintió lentamente. «Lo de la casita de mamá», dijo. «¿Cuándo lo resolvemos?». «Cuando nosotros decidamos», dije. «No cuando alguien más sienta que es el momento». Gustavo se giró desde la ventana. «Está bien», dijo. «De acuerdo». Fue una reunión de 40 minutos, sin documentos, sin hojas impresas, sin información de ninguna amiga de bienes raíces, solo 3 hermanos sentados a una mesa, como siempre habíamos hecho las cosas importantes. Mi cumpleaños fue en febrero, como siempre. Lo celebré como lo había dicho. Algo pequeño, los de siempre. Carmen vino. Vinieron Leticia y Claudia. Vino don Aurelio, el vecino, con su esposa. Vinieron 2 amigas más del instituto donde trabajé durante años. Rodrigo y Valeria vinieron también. Valeria trajo flores y una tarta que había encargado en una pastelería cara. Muy bonita la tarta, muy bien presentada. Durante la tarde estuvo amable, atenta,
participativa. Pero en algún momento noté algo diferente en ella. Una pequeña tensión alrededor de los ojos, como quien esperaba algo que no estaba llegando. Lo que no estaba llegando era información. En esa reunión nadie habló de la casita, nadie habló de planes familiares. La conversación fue de otras cosas, recuerdos, anécdotas, el barrio, personas que ya no estaban. Conversaciones que tenían raíces en muchos años y en las que Valeria era, inevitablemente, una recién llegada. No porque nadie la excluyera, sino porque hay conversaciones a las que solo se puede entrar si has estado presente desde el principio. Carmen, que la observaba de lejos con esa discreción suya, me dijo al oído en un momento: «No sabe bien cómo estar aquí». «No», dije. «¿Eso te preocupa?» «Me lo explica», dije. Carmen sonrió. «A veces eres demasiado tranquila, Elena. A veces es lo único útil que puedes ser». Marzo trajo algo que no esperaba. Mi sobrina Claudia me llamó un miércoles por la noche. «Tía», dijo, «¿tienes un momento?» «Sí». «Dime». «Valeria me llamó hoy». «¿Sí?» Me preguntó si yo sabía qué ibas a hacer con la casa. La tuya, me refiero. Si tenías planes. Me quedé quieta. «¿Exactamente qué te preguntó?» «Pues que si tú habías dicho algo de, no sé, de hacer algo con la propiedad. Si pensabas en algún momento dársela a Rodrigo o algo así». Lo dijo como algo casual, como si fuera una pregunta normal. «¿Y qué le dijiste?» «Que no sabía nada de eso, que era tu casa y que yo no tenía idea de tus planes». «Bien hecho». «Tía, ¿qué está pasando?» «Todavía no lo sé exactamente», dije, «pero ya lo sabremos». «¿Puedo hacer algo?» «Sí», dije. «Si vuelve a preguntarte algo, dime exactamente qué». «Claro». Colgué y me senté a pensar. Ahora entendía mejor hacia dónde apuntaba todo. No era solo la casita de mamá. Era esta casa, la mía, la que Roberto y yo construimos. Valeria quería saber qué iba a pasar con esta propiedad, si yo la iba a dejar a Rodrigo, si había algo que pudiera influir, si había una oportunidad ahí. No necesariamente para robar nada. Eso sería demasiado simple, sino para estar posicionada cuando las decisiones se tomaran. Para que, cuando llegara el momento, ella ya fuera parte natural del proceso. Era una estrategia de largo plazo, y por eso no había hecho nada urgente ni dramático. Solo iba poniendo ladrillos, uno a uno, como alguien que construye algo que nadie nota hasta que ya está terminado. Esa noche volví a escribir en mi cuaderno, y debajo de todo lo que había anotado, escribí: «Ya sé qué quiere. Ahora hay que decidir cuándo y cómo responder». En abril, Rodrigo me llamó con algo nuevo. «Mamá», dijo, «Valeria tiene un proyecto en mente. Quiere hablar contigo». «¿Qué tipo de proyecto?» «Dice que sería mejor explicártelo ella misma. ¿Podríamos ir el domingo?» «Claro», dije. Vinieron el domingo. Valeria llegó con su energía habitual, ordenada, segura, con una carpeta que esta vez no mostró enseguida, sino que dejó discreta sobre la mesa. Comimos. Esperé. Después del café, Valeria abrió la carpeta. «Elena, quería hablarte de algo que hemos estado pensando Rodrigo y yo». «Los escucho», dije. «Tenemos la idea de hacer una inversión, un departamento pequeño, para rentar, no algo grande, algo manejable. Y el problema es el enganche. No tenemos suficiente ahorrado todavía para el enganche que piden». Silencio. «¿Qué tienen en mente?», pregunté. Valeria me miró directamente. «Pensamos que quizás tú podrías entrar como socia, no como préstamo, sino como inversión conjunta. Estarías en el título del inmueble. Si algún día quisieras salir, recuperarías tu parte». Lo dijo con naturalidad, sin nerviosismo, como si fuera la propuesta más razonable del mundo. Rodrigo estaba sentado a su lado, mirándome con esa expresión que tenía cuando de niño quería algo y no sabía bien cómo pedirlo. Tomé un sorbo de café. «¿Cuánto necesitan para el enganche?», pregunté. Valeria dijo la cantidad. Era considerable. No era todo mis ahorros, pero era una parte importante. «Déjame pensarlo», dije. «Por supuesto», dijo Valeria. «No hay prisa». Rodrigo asintió, aliviado de que no hubiera dicho no. Esa tarde, cuando se fueron, llamé al licenciado Herrera. «¿Qué tan protegida estaría en un esquema así?», le pregunté. Me explicó, con detalle. Con paciencia.
Cuando colgué, sabía lo suficiente. La propuesta no era absurda en sí misma. Había parejas que hacían ese tipo de inversiones con familiares, pero la protección dependía completamente de cómo estuviera estructurado el acuerdo. Y en este caso, yo no había visto ningún acuerdo, solo una propuesta verbal. Una persona que realmente quiere asociarse con otra en términos justos, empieza con los documentos sobre la mesa, no con la carpeta discreta que contiene información unilateral y una propuesta oral. La siguiente vez que hablé con Rodrigo a solas fue un martes. Vino de nuevo sin anunciarlo, por la tarde. Trajo una bolsa de pan. Nos sentamos en el jardín esta vez. Hacía buen tiempo. ¿Ya pensaste lo de la inversión?, me preguntó. Estoy pensando, dije. Valeria cree que es una buena oportunidad. ¿Y tú?, le pregunté. Me miró. ¿Yo qué? ¿Tú crees que es una buena oportunidad? Pausa. Sí, dijo. Creo que sí, pero quiero saber qué piensas tú. ¿Lo quieres saber tú o lo quiere saber ella? Rodrigo frunció el ceño. Mamá, no te estoy atacando, dije. Te estoy preguntando de verdad. Silencio largo. Los dos, dijo finalmente. Los dos queremos saber. Asentí. Bien. Entonces te digo lo que pienso. La idea de invertir en un departamento puede ser buena o mala dependiendo de muchos factores. Pero antes de hablar de eso, hay algo que me importa más. ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión grande sin que Valeria estuviera presente? Rodrigo se quedó en silencio. ¿A qué te refieres?, dijo. No a algo malo. Me refiero a que hace tiempo no te veo tomar iniciativa propia. Todo viene junto. Todo viene de los dos como si fuera de uno. Rodrigo miró hacia el naranjo. Ella es muy buena planificando, dijo. Yo no soy tan bueno en eso. Eras muy bueno en eso, dije. Desde chico. ¿Te acuerdas que cuando tenías 16 años organizaste un viaje con tus amigos sin ayuda de nadie? 3 días, 4 ciudades, todo planeado por ti. Se quedó callado. Eso es diferente, dijo. ¿Por qué? No respondió. Seguimos sentados en silencio un rato. Rodrigo, dije, lo que te estoy preguntando no es nada que tengas que responderme a mí. Es algo que vale la pena que te preguntes tú. Se levantó un rato después. Voy a pensar en lo que dijiste, dijo. Bien. Se fue. No habló de la inversión. Creo que eso fue importante. Mayo llegó con calor y con algo más. Leticia me llamó una tarde, nerviosa. Elena, tengo que decirte algo. Dime. Valeria me llamó esta mañana. Me dijo que tú le habías dicho a Rodrigo cosas sobre ella, que estabas poniendo ideas en su cabeza, que eso estaba causando problemas en su matrimonio. Me quedé quieta. ¿Eso te dijo? Sí. Estaba muy seria. No agresiva, pero seria. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no sabía nada de eso, pero me quedé preocupada. ¿Es verdad que hablaste con Rodrigo? Hablé con Rodrigo, dije. Como siempre hablo con mi hijo. No le puse ideas. Le hice preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las que le haría cualquier madre que está viendo a su hijo un poco perdido. Leticia guardó silencio. Valeria dice que tú no la aceptas. No la rechazo tampoco, dije. Simplemente no la dejo tomar decisiones que no le corresponden. Elena, ¿crees que exageras un poco? Esa pregunta me detuvo. No porque me hiriera, sino porque me dijo algo importante. Valeria ya había trabajado sobre Leticia. No completamente, pero había sembrado una duda. Leticia, dije, ¿recuerdas cuando mamá estaba enferma y yo me encargué de todo? Los médicos, el hospital, los medicamentos, los trámites. ¿Recuerdas que tú misma me dijiste que sin mí todo hubiera sido un caos? Sí, dijo. ¿Crees que soy una persona que exagera? Pausa larga. No, dijo. No creo eso. Entonces confía en mí un poco más, dije. No te estoy pidiendo que desconfíes de Valeria. Te estoy pidiendo que no tomes decisiones sobre lo que está pasando basándote solo en lo que ella te dice. Leticia respiró. De acuerdo, dijo. Gracias. Colgué. Y en ese momento comprendí que el juego había cambiado de nivel. Valeria ya no estaba solo recopilando información o posicionándose. Ahora estaba construyendo una narrativa. Una en la que yo era el problema. Una en la que sus acciones eran ayuda y mis preguntas eran interferencia. Era un movimiento inteligente. Si lograba que Leticia y Gustavo la vieran a ella como razonable
y a mí como difícil, tendría aliados en el momento que necesitara tomar una decisión. El problema era que yo llevaba varios meses preparando la respuesta para cuando llegara ese momento. En junio hice algo que había estado posponiendo. Llamé a Rodrigo. Lo cité en un café, cerca de su trabajo. Solo. Le dije que quería hablar con él. No en casa. No donde ella pudiera llegar de improviso. Llegó a tiempo, como siempre. Se veía cansado. Pedimos café. Estuvimos un rato hablando de nada, de trabajo, del calor. Luego le dije, Rodrigo, voy a decirte algo y quiero que me escuches con calma. Bueno, dijo, creo que Valeria es una persona inteligente y que en muchos sentidos es buena para ti. No te voy a hablar mal de ella. Eso no es lo que quiero hacer. Asintió, pero se notaba que se preparaba para algo difícil. Lo que sí quiero decirte, continué, es que hay cosas que han pasado en la familia este año que me preocupan. No porque alguien sea malo, sino porque las decisiones de esta familia se han estado tomando de una manera diferente a como siempre las tomamos. ¿Cómo diferente? Con intermediarios, con información que llega antes de las conversaciones, con propuestas que parecen ayuda pero que tienen una dirección. Rodrigo miró su café. Mamá, Valeria solo quiere que seamos una familia más unida. ¿Y eso quién lo decidió? Pregunté. Me miró. ¿Cómo? Que si necesitamos ser más unidos o menos unidos o distintos. ¿Quién decidió que teníamos un problema que necesitaba solución? Silencio. No lo había pensado así, dijo. Rodrigo, dije, cuando tu papá y yo teníamos problemas en la familia, ¿qué hacíamos? Hablar, dijo. Entre nosotros, los que éramos parte del problema, no con alguien externo que nos explicara cuál era el problema y cómo resolverlo. Otro silencio más largo. Ella no es externa, dijo. Es mi esposa. Tienes razón, dije. Y por eso tiene un lugar en esta familia. Pero ese lugar tiene límites. Como el mío tiene límites respecto a la familia de ella. ¿Tú irías a organizar las decisiones de la familia de Valeria? Lo pensó. No, dijo. ¿Por qué no? Porque no me corresponde. Exacto, dije. Nos quedamos callados un momento. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Nada que no quieras hacer, dije. Solo que pienses. Que te preguntes si en este último año has tomado tus propias decisiones o has seguido las de alguien más. Rodrigo no respondió eso, pero tampoco lo negó. Pedimos la cuenta. Nos despedimos con un abrazo. Cuando me alejé sentí algo pesado en el pecho. No por lo que habría de pasar, sino por lo que ya había pasado sin que yo pudiera evitarlo. El tiempo que Rodrigo y yo habíamos perdido siendo distantes. Eso tenía un costo. Y ese costo no lo pagaba Valeria. Lo pagábamos nosotros. Julio trajo la primera señal real de que algo se estaba moviendo. Rodrigo me llamó un miércoles. Su voz sonaba diferente. No tensa, más tranquila, pero de una manera distinta a lo habitual. Como alguien que acaba de tomar una decisión. Mamá, dijo. Valeria y yo tuvimos una conversación larga. ¿Sí? Sí. Sobre varias cosas. Sobre nosotros y sobre la familia. ¿Cómo fue? Difícil, pero necesaria. No pregunté los detalles. Esperé. Le pregunté algunas cosas que nunca le había preguntado. Dijo. Sobre sus llamadas a Leticia, a Gustavo, a Claudia. ¿Y qué dijo? Que todo era con buena intención. Que solo quería ayudar. ¿Tú le creíste? Pausa. En parte, dijo. Creo que ella cree que es verdad, pero también creo que a veces las intenciones no son suficientes. No, dije, no siempre son suficientes. Me preguntó si tú le habías dicho cosas de ella. Le dije que tú no me habías dicho nada malo, que me habías hecho preguntas. ¿Y cómo tomó eso? No muy bien, pero lo tomó. Respiré. Rodrigo, ¿cómo estás tú? Confundido, dijo. Pero bien, creo que bien. ¿Quieres venir a tomar café? Sí, dijo. El sábado, si puedo. Aquí te espero. Colgué y me quedé sentada en silencio. El proceso que yo había estado esperando había comenzado. Rodrigo estaba empezando a hacer sus propias preguntas. No porque yo se lo hubiera pedido, sino porque cuando le dejaste espacio a alguien para pensar, eventualmente piensa. Lo que no sabía todavía era qué iba a pasar cuando Valeria entendiera que las cosas se estaban reequilibrando. No tardé en saberlo.
Fue Claudia quien me llamó el jueves. Tía, Valeria me mandó un mensaje muy raro. ¿Qué decía? Me preguntó si yo le había dicho algo a Rodrigo, si yo había estado hablando de ella con alguien de la familia. ¿Qué le respondiste? Que no, que yo no me metía en esos asuntos. Bien, pero luego me mandó otro mensaje diciendo que ella solo había querido ayudar y que lamentaba que la familia no la aceptara. ¿Eso dijo? Textual. La familia no la acepta, como si fuéramos todos en contra de ella. Respiré. Claudia, no respondas más mensajes sobre ese tema. Si te vuelve a escribir sobre la familia, solo di que no tienes información y que lo hable directamente con quien corresponda. ¿Con quién corresponda? Con Rodrigo. O conmigo. De acuerdo. Colgué. Valeria estaba sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, y su respuesta era la misma que había usado desde el principio: posicionarse como la víctima antes de que nadie la señalara. Era un movimiento de anticipación. Si lograba que todos creyeran que la familia la rechazaba injustamente, entonces cualquier cosa que yo dijera después quedaría enmarcada como parte de ese rechazo. Era inteligente. Reconozco eso. Pero tenía un defecto. Dependía de que nadie tuviera información propia, de que todos construyeran su opinión a partir de lo que ella decía. Y yo llevaba meses asegurándome de que eso no fuera así. El sábado vino Rodrigo, solo, sin anuncio previo, a las 10 de la mañana. Me trajo un ramo de flores pequeño, claveles blancos, los que le gustaban a su papá. Lo abracé un rato más de lo normal. Nos sentamos en el jardín. El naranjo estaba perfecto ese día, con el sol de la mañana sobre las hojas. ¿Cómo van las cosas?, le pregunté. Difíciles, dijo, pero mejores que hace 2 semanas. ¿Qué pasó en estas 2 semanas? Suspiró. Valeria y yo hablamos varias veces. A veces bien, a veces no tan bien. Hay cosas que yo nunca había preguntado y que debí haber preguntado antes. ¿Cómo qué? Pues, ¿por qué ella llamaba a Leticia sin decirme? ¿Por qué contactó a Gustavo? ¿Por qué me proponía cosas sobre la familia como si fueran ideas mías? Lo miré. ¿Y qué te dijo? Que todo era para ayudar, que ella veía cosas que yo no veía, que yo era demasiado pasivo con la familia. ¿Y tú crees eso? Creo que en parte tiene razón en que yo no soy muy activo, pero también creo que eso no justifica hacer cosas sin decirme. No, dije, no lo justifica. Silencio. Mamá, ¿tú sabías que ella quería pedirte dinero para la inversión? Me lo propuso ella directamente. Dije. ¿Cuándo hablaron de eso? En marzo. Vinieron los dos. Rodrigo frunció el ceño. Ella me dijo que habías sido tú quien había preguntado sobre inversiones. Me quedé un momento en silencio. No, dije simplemente. Rodrigo me miró. ¿Estás segura? Completamente, dije. Fue una propuesta de ella. Yo pregunté los detalles. Dije que lo pensaría. Y no volví a sacar el tema. Rodrigo se pasó la mano por la cara. Dios mío, dijo en voz baja. Rodrigo, dije, no quiero que uses esto para lastimar tu matrimonio. Solo quiero que tengas información real. ¿Cuántas cosas más hay que yo no sepa? Eso no lo sé, dije. Pero tú sí puedes saberlo. Si preguntas las preguntas correctas. Se quedó mirando el naranjo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Me preguntó. ¿Por qué esperaste tanto? Porque necesitaba que tú lo vieras. Dije. Si yo te hubiera dicho cosas de ella desde el principio, lo único que habría pasado es que habrías tomado partido. Y yo no necesitaba que tomaras partido. Necesitaba que pensaras. Me miró largo tiempo. Eres muy complicada a veces, dijo. Lo sé, dije. Y tienes razón casi siempre. No siempre, dije. Pero esta vez sí. Se rió. Una risa real, de las de antes. Lo que pasó en agosto fue lo más importante de todo. Y no fue dramático. No fue un escándalo. No hubo gritos ni acusaciones, ni nadie lloró en público. Fue una reunión. Rodrigo la organizó, en casa de Leticia. Invitó a Gustavo, a Leticia, a mí, y dijo que quería que Valeria también estuviera. Yo no sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que Rodrigo había llegado a un punto donde necesitaba decir cosas en voz alta, frente a todos. Llegamos todos. Nos sentamos en la sala de Leticia. Valeria llegó seria pero tranquila, con esa calma suya que yo ya sabía leer bien.
Rodrigo habló primero. Quería reunirnos porque creo que hay cosas que no han estado claras durante mucho tiempo y que necesitan estarlo. Todos lo miramos. Este año ha habido muchas conversaciones sobre la familia, sobre propiedades, sobre decisiones, sobre cómo organizarnos, y me di cuenta de que muchas de esas conversaciones las tuve con Valeria, pero no con mi familia directamente. Valeria frunció levemente el ceño. Rodrigo, déjame terminar, dijo. Era la primera vez que le pedía eso. Se lo pedía con calma, pero firmeza. Valeria cerró la boca. Quiero que quede claro, dijo Rodrigo, que las decisiones sobre los bienes de mi madre son de mi madre. Las decisiones sobre la casita de mi abuela son de los hijos de mi abuela. Y las decisiones de nuestra familia nuclear son tuyas y mías, Valeria. No al revés. Silencio en la sala. También quiero que quede claro, continuó, que hubo información que manejaste tú antes que yo. Conversaciones que tuviste con personas de mi familia sin decirme. Y eso no está bien. Valeria lo miró. Yo solo quería ayudar, dijo. Lo sé, dijo Rodrigo. Pero ayudar no significa reemplazar. Fue una frase muy simple. Leticia y Gustavo estaban en silencio. No con hostilidad, con la atención de quien está escuchando algo importante. Valeria respiró. ¿Quién te dijo todo esto? Yo lo vi, dijo Rodrigo, cuando me detuve a mirar. Eso era verdad. Y era importante que fuera verdad. Yo no le había contado todo. Le había dado espacio y tiempo para que lo viera él mismo. Valeria me miró a mí. Yo la miré. No dije nada. Entiendo, dijo Valeria después de un momento. Su voz era firme pero diferente. Algo se había ido de ella, alguna capa. No era mi intención crear problemas. Lo sabemos, dijo Leticia. Pero Rodrigo tiene razón en que algunas cosas se hicieron de una manera que no era la adecuada. Gustavo asintió. Esta familia tiene su manera de funcionar, dijo. Llevamos muchos años así. Si quieres ser parte de eso, tiene que ser de la manera que funciona para todos. Valeria asintió despacio. No fue una capitulación dramática. No fue una confesión. Fue algo más parecido a un reconocimiento silencioso. El tipo de reconocimiento que solo ocurre cuando todas las salidas ya están cerradas, y lo único que queda es aceptar lo que es verdad. La reunión terminó sin gritos, sin lágrimas, sin escenas. Leticia preparó té. Gustavo contó una historia de cuando éramos chicos que hizo reír a todos, incluso a Valeria, aunque su risa fue más pequeña que las otras. Cuando nos fuimos, Rodrigo se acercó a mí antes de salir. Me tomó la mano. Gracias, dijo. ¿Por qué? Pregunté. Por no decir nada que no debías decir. Lo miré. Eso fue lo más difícil, dije. Se rió. Lo imagino. Nos abrazamos. Un abrazo largo, de los que hacía mucho que no teníamos. Valeria nos vio desde el coche. No dijo nada. Las semanas que siguieron fueron tranquilas. No perfectas. Nunca son perfectas. Rodrigo y Valeria estaban pasando por un proceso que no iba a resolverse en una reunión ni en un mes. Había cosas que reconstruir, conversaciones que tener, maneras de relacionarse que tenían que cambiar. Eso era entre ellos. No era mío. Yo no celebré nada. No tenía ganas de celebrar. Lo que había pasado no era una victoria. Era solo la corrección de algo que se había torcido. Y la corrección había tenido un costo. Meses de distancia con mi hijo. Conversaciones difíciles. Noches pensando en qué estaba haciendo bien y qué mal. Eso no se celebra. Pero sí se agradece. Una tarde, sentada en el jardín con mi café, pensé en Roberto, en cómo le habría parecido todo esto. Roberto era más impaciente que yo. Seguramente habría dicho algo demasiado pronto. Habría puesto las cartas sobre la mesa antes de tiempo. Yo aprendí la paciencia de otra manera. La aprendí de los problemas que no se pueden resolver rápido, de los años de criar a un hijo sola después de que tu esposo muere, de entender que algunas cosas solo tienen buen resultado si las dejas madurar. El naranjo tardó 4 años en dar fruta. Nunca pensé en cortarlo porque tardaba. Hubo una tarde de agosto, antes de la reunión, en que me senté a revisar mis fotos. No lo hago con frecuencia. Las fotos guardadas en cajas de zapatos son una de esas cosas que uno sabe que están ahí y prefiere no abrir para no perderse en ellas. Pero ese día lo hice. No sé exactamente por qué. Quizás porque necesitaba recordar. Había fotos de Roberto joven,
con el bigote que usó durante 10 años y que un día se afeitó sin avisar, y yo casi no lo reconocí cuando llegó a cenar. Había fotos de Rodrigo de bebé, con esa cara redonda y seria que tenía antes de aprender a sonreír. Había fotos de cuando construimos la casa, Roberto con el casco puesto y los ladrillos detrás, orgulloso como si hubiera conquistado algo. Y había una foto que no recordaba bien. Era de una Navidad. Rodrigo tendría 10 u 11 años. Estábamos los tres en el jardín, donde todavía no había naranjo porque aún no lo habíamos plantado. Roberto tenía el brazo sobre mis hombros. Rodrigo miraba a la cámara con esa expresión suya de niño serio que intentaba no serlo. Estuvimos felices en esa foto. De eso estoy segura. No del momento exacto de la foto, sino de esa época en general. Éramos una familia que sabía lo que tenía y lo cuidaba. Guardé la caja. Y pensé, lo que estoy haciendo ahora, todo este proceso de observar y esperar y actuar con cuidado, no lo hago por mí. Lo hago por eso, por la familia que construimos, por Rodrigo, que es parte de todo lo que Roberto y yo fuimos. Eso me dio una claridad que me duró varios días. También quiero contarte algo sobre don Aurelio. Don Aurelio tiene 74 años. Vive frente a mi casa desde hace 30 años. Su esposa, doña Pilar, murió hace 5. Desde entonces, vive solo con un gato viejo y una rutina que no ha cambiado ni un día. Barrer la banqueta a las 8, regar las plantas a las 10, sentarse en la silla de afuera a las 4, saludar a quien pasa. Aurelio es de esa clase de vecinos que uno da por sentado hasta que se da cuenta de que llevan décadas siendo parte del paisaje de tu vida. Una tarde de julio, mientras yo regaba el jardín, se asomó desde la banqueta. Doña Elena, buenas tardes. Buenas tardes, don Aurelio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Aquí. Pausa. Oiga, he visto que viene más seguido su nuera. Lo miré. ¿Sí? Sí. Varias veces en la semana pasada. ¿Está todo bien? Todo bien, dije. Don Aurelio asintió despacio. Usted me perdona si no es mi asunto, dijo. Pero la vi a usted la otra vez que se fueron y usted se quedó parada un momento en la puerta, con esa cara que uno pone cuando algo no está bien. Lo miré. ¿Qué cara es esa?, le pregunté. La cara de cuando uno está pensando demasiado, dijo. La misma que ponía Roberto cuando tenía un problema que no quería decir. Me quedé un momento en silencio. Don Aurelio, dije, lleva usted demasiados años observando esta calle. Así es, dijo. ¿Hay algo en que pueda ayudar? No, dije. Pero gracias. Asintió. Volvió a su silla. Esa conversación me quedó dando vueltas. No porque me preocupara, sino porque me recordó algo. Que hay personas que nos conocen de verdad. Que llevan tantos años viéndonos que saben la diferencia entre nuestra cara de un día normal y nuestra cara de un día con problema. Eso es raro. Y es valioso. Roberto también lo sabía de mí. Cuando yo estaba preocupada y no lo decía, él me preguntaba por otras cosas, cosas sin importancia, hasta que yo terminaba hablando de lo que me tenía la cabeza ocupada. Nunca me presionaba directamente. Daba la vuelta. Yo aprendí eso de él también. En septiembre, Leticia me llamó. Elena, los 3 hermanos tenemos que hablar de la casita de mamá. Ya es hora. Sí, dije. Ya es hora. Nos reunimos un sábado. Los 3 solos, como siempre habíamos hecho las cosas importantes. Gustavo propuso venderla. Leticia quería rentarla. Yo escuché a los dos. Hice preguntas. Pedí tiempo para pensar. Una semana después nos volvimos a reunir. Decidimos rentarla. No porque fuera la opción más rentable, sino porque era la que todos podíamos aceptar. Y a veces la mejor decisión es la que todos pueden vivir con ella. Nadie presentó carpetas. Nadie trajo información de ninguna amiga de bienes raíces. Nadie necesitó eso. Rodrigo vino a verme un domingo de octubre. Vino solo. Trajo café molido de una tienda que sabe que me gusta. Nos sentamos en el jardín. Hacía un día perfecto, con ese cielo azul que a veces tiene el otoño. Mamá, dijo, quiero preguntarte algo. Dime, ¿cuándo te diste cuenta de lo que estaba pasando? Lo pensé. Desde la primera llamada, dije, la que me hiciste ese martes y en la que sonabas diferente. Me miró. ¿Tan pronto? No supe exactamente qué era, dije, pero supe que algo había cambiado. ¿Y por qué no me dijiste nada?
Ya te lo dije. Necesitaba que lo vieras tú. ¿Y si nunca lo hubiera visto? Lo miré. Eso lo pensé muchas veces. Dije. Y concluí que eso también habría sido una respuesta. No la que yo quería, pero una respuesta. Rodrigo estuvo callado un momento. Eso es muy difícil, dijo. Lo más difícil que he hecho en mucho tiempo, dije. ¿Y si me hubiera puesto de su lado completamente? Entonces tendría que haber aprendido a vivir con eso, dije, porque tú eres un adulto y tienes derecho a tus propias decisiones, aunque me duelan. Rodrigo me miró largo tiempo. No eres como la mayoría de las madres, dijo. No lo sé, dije. Solo soy yo. El sol se movió un poco. Las naranjas del árbol brillaron por un segundo. ¿Cómo estás con Valeria? Le pregunté. Trabajando en eso, dijo. Hay cosas que están bien. Hay cosas que tienen que cambiar. Estamos hablando. ¿De verdad hablando? De verdad, dijo. Bien. Ella también está trabajando, dijo. Creo que fue difícil para ella darse cuenta de cómo la veían. Yo creo que ella genuinamente creía que estaba ayudando. Yo también lo creo, dije. ¿Y eso importa? ¿La intención? Importa, dije. No lo cambia todo, pero importa. Rodrigo asintió. ¿Y cómo seguimos nosotros? Me preguntó. Igual, dije. Como siempre. Tú vienes cuando puedes. Yo estoy aquí. Hablamos de lo que importa. ¿Puedo venir también con ella? Siempre fue bienvenida, dije. Eso no cambió nunca. Rodrigo sonrió. No una sonrisa grande, pero real. Gracias, mamá. Para eso estoy. Nos quedamos un rato más en el jardín, sin hablar de nada importante, sin planificar nada, sin resolver nada, solo sentados bajo el naranjo, con el cielo azul de octubre encima. Eso era suficiente. En noviembre vino Carmen a tomar café. Nos sentamos en el comedor como tantas veces en la vida. Afuera llovía un poco. Le conté lo que había pasado en los últimos meses. Todo, esta vez. Con calma, sin prisa. Carmen escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. ¿Y cómo te sientes? Preguntó. Bien, dije. Tranquila. ¿Nada más que tranquila? Lo pensé. Aliviada, dije. De que Rodrigo esté pensando por sí mismo otra vez. De que los tres hermanos estemos en orden. De que esta casa siga siendo lo que siempre fue. ¿Y Valeria? Valeria va a tener que decidir qué tipo de persona quiere ser en esta familia, dije. No lo puedo decidir yo por ella. Carmen asintió. ¿La perdonas? Esa pregunta me detuvo. No sé si es exactamente perdón lo que siento, dije. No me hizo nada que requiera perdón de mi parte. Intentó maniobrar en un espacio que no le correspondía. Yo lo noté. Actué. Y las cosas se corrigieron. ¿Eso es todo? No, dije. También aprendí algo. ¿Qué? Que las cosas que construyes con trabajo real son más difíciles de quitar que las que construyes con prisa. Esta casa, esta familia, estas relaciones, no se construyeron de un día para otro, y por eso no se pudieron deshacer de un día para otro. Carmen sonrió. Eso es muy tuyo, dijo. Soy muy mía, dije. Nos reímos. Afuera seguía lloviendo. El naranjo movía las hojas despacio. Diciembre llegó con frío y con la Navidad. Esta vez la celebramos aquí, en mi casa. Fue idea de Rodrigo. Dijo que hacía tiempo que no lo hacíamos aquí. Llegaron todos. Leticia y sus hijos y nietos. Gustavo y Marta. Claudia con su novio. Un muchacho tranquilo que la hace reír, y eso me parece suficiente recomendación. Rodrigo y Valeria. Valeria llegó con una botella de vino y sin carpetas. Estuvo más callada que otras veces. No incómoda, solo más contenida. Como alguien que está aprendiendo a ocupar el espacio exacto que le corresponde. Ni más ni menos. Los niños corrieron por el jardín hasta que oscureció. Rodrigo ayudó a poner la mesa. Leticia trajo su postre de siempre, el que hace cada año desde que éramos chicas. Comimos ruidosamente, como se come en las familias grandes, con conversaciones cruzadas y risas que se mezclan, y el olor a comida caliente y a vino y a lluvia afuera. En algún momento de la noche, Valeria se acercó a donde yo estaba. «Elena», dijo. La miré. «Quería decirte algo. Dime, que siento haber metido la mano donde no me correspondía». No lo vi así en el momento.
pero ahora lo veo. La miré un momento. No dije que no había sido para tanto. No dije que ya estaba olvidado. No dije ninguna de esas cosas que se dicen para hacer sentir mejor a alguien cuando la verdad es más complicada. Dije, gracias por decirlo. Ella asintió. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. Nunca hemos parado, dije. Solo hemos estado aprendiendo. Algo en su cara se alivió un poco. Se fue a otra parte de la sala. Yo me quedé donde estaba. Rodrigo me miró desde el otro lado del cuarto. No había escuchado la conversación, pero vio algo en mi cara que le dijo que había ido bien. Sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me quedé un momento en el jardín. Hacía frío, pero era un frío soportable, de esos que no obligan a entrar. Miré el naranjo. Pensé en todo lo que había pasado en un año. No dramatizando, solo pasándolo, como se pasan las películas cuando ya terminaron. Pensé en Carmen, que me había preguntado la pregunta correcta en el momento correcto. En Leticia, que en algún momento había dudado de mí y luego había confiado. En Gustavo, que siempre fue más fácil de convencer cuando se hablaba con hechos. En Claudia, que con su terquedad y su honestidad sin querer, fue una pieza importante. En el licenciado Herrera, que me explicó las cosas que necesitaba saber. Pensé en Rodrigo, en cuánto lo quiero, en lo fácil que habría sido decirle cosas que habían sido verdaderas, pero que habrían llegado en el momento equivocado y lo habrían puesto a la defensiva, y en lo difícil que fue quedarme callada cuando quería hablar. Eso fue lo más costoso de todo, pero era lo único que podía funcionar. Pensé también en Valeria, en que ella y yo nunca vamos a ser amigas exactamente, pero que quizás podemos ser algo más útil que amigas, personas que se respetan y saben dónde están los límites. Eso también vale. Me quedé un rato más mirando el naranjo. Roberto siempre decía que las naranjas de ese árbol sabían diferente a las del mercado, que tenían algo que no se puede comprar. Nunca supe si era verdad o si era simplemente que las cosas que crecen en tu propia tierra te saben mejor. Probablemente las dos cosas son lo mismo. Entré a la casa. La dejé limpia. Apagué las luces. Cerré la puerta. Dormí bien, como duerme alguien que tiene la conciencia tranquila y el corazón en su lugar. Antes de que llegara diciembre, ocurrió una cosa pequeña que no quiero dejar sin contar. Hay un reloj en el comedor. Un reloj de pared, grande, de madera oscura. Lo compró Roberto en un viaje que hicimos a Guadalajara cuando llevábamos 10 años de casados. No era caro, pero a Roberto le gustó algo en la forma que tenía, en el sonido de las campanadas. Lo trajo a casa en el autobús, envuelto en periódico, con el mismo cuidado con que uno trae algo que vale mucho. Ese reloj lleva en ese comedor casi 30 años. Una tarde de octubre, Valeria estaba en la sala esperando a Rodrigo, que había ido al baño, y yo la encontré mirando el reloj. «Es muy bonito», dijo cuando me vio. «Sí», dije. «¿Es antiguo?» «No especialmente. Lo compró Roberto hace 30 años». Ella asintió. «¿Y funciona?» «Da las campanadas cada hora», dije. «A veces despierta a los que no están acostumbrados». Valeria sonrió. «A mí no me molestaría», dijo. Una frase inocente. Probablemente lo era, pero me quedé pensando en ella después, porque hay una diferencia entre decir «qué bonito reloj» y decir «a mí no me molestaría». La segunda frase te pone en el cuarto, te imagina ahí. Y yo no sé si Valeria lo hizo conscientemente o no, pero lo dijo. Le di el beneficio de la duda. Hay momentos en que el beneficio de la duda es lo más generoso que puedes ofrecer. También quiero hablar de algo que no habría podido hacer sin el tiempo que tuve para pensar. Durante todos esos meses, mientras observaba lo que hacía Valeria, también me observé a mí misma. No es fácil hacerlo. Es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro. Pero me pregunté varias veces si yo estaba siendo justa, si lo que sentía como protección no era en realidad resistencia a dejar entrar a alguien nuevo. Me pregunté si odiaba a Valeria. Concluí que no. No la odiaba. Me preocupaba lo que hacía, pero eso es diferente. Me pregunté si quería separarla de Rodrigo. Concluí que no. Lo que quería era que Rodrigo pensara con su cabeza propia, y que si decidía quedarse con ella, lo hiciera por sus razones, no porque alguien lo había ido moldeando poco a poco para que esas fueran las únicas razones que veía. Me pregunté si era posible que yo estuviera equivocada.
que Valeria realmente solo quisiera ayudar y que mi desconfianza fuera el problema. Estuve varios días con esa pregunta. La tomé en serio. Y luego recordé los hechos, uno a uno. Las llamadas previas, la carpeta con información que nadie le pidió, la pregunta a Claudia sobre mis planes con la casa, la versión que le dio a Rodrigo sobre la propuesta de inversión, cambiando quién la había iniciado. Los hechos no son interpretaciones. Las intenciones sí pueden serlo. Confié en los hechos. Eso fue lo que pasó. No es una historia de héroes ni de villanos. Es una historia de personas que quieren cosas diferentes y que a veces, en ese querer, se cruzan de maneras que lastiman. Yo no gané nada que no tuviera ya. Solo evité perderlo. Y aprendí, otra vez, algo que ya sabía pero que siempre es bueno recordar. Que las cosas importantes de la vida no se protegen con gritos, ni con amenazas, ni con documentos legales solos. Se protegen con claridad, con paciencia, con información y con la disposición de esperar el momento exacto en que la verdad puede ser escuchada. Las raíces de las cosas que construiste no mienten, aunque a veces alguien intente decirte que estás equivocada respecto a lo que plantaste. Tú sabes lo que plantaste. Tú estabas ahí. Fin.